Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Mateo, de mañana, viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, nos afirman: en aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. En la ciudad, en su ciudad donde había nacido. Y entonces la gente decía: mira, ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Pues obviamente estamos hablando, eh, cuando se habla de los hermanos de Jesús, no son hijos de la Virgen, sino pues primos de él. Pero una de las cosas que impactan aquí es cuando empiezan a decir: este no es el hijo del carpintero. También podrían decir: y no es la persona que trabajaba con nosotros, como si el trabajo fuera algo despectivo. El 1 de mayo del 2003, el Papa Francisco decía en el Evangelio de San Mateo, en uno de los momentos en que Jesús regresa a su pueblo Nazaret y habla a la sinagoga, se pone de relieve el estupor de sus conciudadanos por su sabiduría y la pregunta que se plantean: ¿no es este el hijo del carpintero? Pues por ahí hay teorías de gente que dice que Jesús se fue para Egipto y allá fue donde aprendió a hacer milagros. Pues si hubiera pasado eso, las personas que vivían con él no se maravillarían de dónde salen esos milagros. Este no vivió con nosotros, no estaba con nosotros. Y el Papa sigue: Jesús entra en nuestra historia, vive en medio de nosotros, naciendo de María por obra de Dios, pero con la presencia de San José. Y sigue: Jesús nace y vive en una familia, aprendiendo de San José el oficio de carpintero, en el taller de Nazaret, compartiendo con él el trabajo y la fatiga, la satisfacción y las dificultades de cada día. Eso nos remite a la dignidad y a la importancia del trabajo. De hecho, pues San José María vio el 2 de octubre de 1928 que todos los hombres estaban llamados a la santidad, pero principalmente a través del trabajo ordinario, a través de las cosas de cada día. Una persona del Opus Dei, la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, siguió pues, en la obra lo que Dios le había mostrado a través de San José María, y de ella habla don Fernando Caris en una entrevista que le hicieron, me parece que en El Tiempo, aquí en Colombia, y dice: Guadalupe es modelo de cómo descubrir a Dios en nuestro trabajo, en nuestra labor bien hecha. Pues si vamos empezando a hacer este rato de conversación con Dios, pidiéndole a Dios luces para ver cómo hacemos el trabajo. En primer lugar, bien hecho. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? Las hacemos bien, las terminamos, quedan las cosas bien pulidas. Y siguen: Guadalupe era consciente de que podía hacer presente a Dios en su actividad profesional,
y en ella y a través de ella darle a conocer a los demás. Lo que el Papa Francisco está diciéndonos continuamente, que a la gente se le atrae a Dios más que por eh, proselitismo, más que hablándole a la gente por atracción. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer presente a Dios en nuestra actividad profesional? La gente puede ver a Cristo en las cosas que nosotros hacemos, porque las hacemos bien, porque quedan bonitas, porque quedan perfectas, porque le ponen amor a las cosas que hacen, porque se llega pues hasta el fin. Pues perfectas las cosas no salen, pero se hacen lo mejor que se puede, sabiendo pues que Dios está detrás pidiéndole luces a Dios y diciéndole, actúa a través de mí. Yo quiero ser tus manos, quiero ser tu instrumento. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, quiero ser ese lápiz a través del cual tú escribes, o San José María, quiero ser eh, ese instrumento que tú utilizas para hacer tantas cosas. Guadalupe era consciente de que podía ser presente a Dios en su actividad profesional. Cuántas veces la gente la veía alegre. Hacemos nuestro trabajo y se nos nota que estamos alegres. En la casa, pues si el trabajo es en la casa, hacemos nuestro trabajo profesional y el trabajo profesional, el estudio, pues lo llevamos a fondo, le ponemos empeño, hacemos las cosas eh, y se puede decir que hacemos las cosas lo mejor que podamos. El amor de Dios y su afán profesional la impulsaban a implicarse generosamente en las necesidades sociales de su tiempo. Afán profesional. Y hace un tiempo leyendo este libro de Dioses Rotos y este cuenta pues una experiencia propia de su vida y pues dice lo siguiente: enamorarme de mi mujer significó para mí una experiencia transformadora. De repente todo giraba en torno a ella. El amor tiene poder de reorientarnos radicalmente, sacándonos de nosotros para dirigirnos hacia el otro. Y entonces descubrimos que nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Pues vamos a ir mirando esto. Enamorarnos, nos, pues si hacemos las cosas por amor, si hacemos el trabajo por amor, en primer lugar por amor a Dios, pero también por amor a las almas, por amor a las personas, pues si no a las almas en general, sino a esta persona que está aquí, por amor a mi esposa, por amor a mi esposo, por amor a mis hijos, por amor a esta persona que está aquí. Y le pongo nombre. Esto lo voy a hacer bien hecho porque es para Él. Pues se lo voy a ofrecer a Dios, pero también, Señor, es que vale la pena. Y sigue Gregory Popa. De un modo semejante, cuando respondemos a la invitación divina de convertirnos en dioses, ocurre algo sorprendente. De pronto todo gira en torno a Él. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestros deseos toman una nueva orientación. No desaparecen, pero se adquieren un nuevo significado. Si nosotros estamos enamorados
el trabajo lo hacemos de una forma totalmente distinta. Si hacemos las cosas porque tocan, pues es espantoso, pero si hacemos las cosas por amor, todo adquiere un cariz distinto, todo adquiere formas distintas, todo adquiere un tono distinto, todo adquiere un relieve distinto. Si, vemos las, si hacemos las cosas por amor, todo es distinto. Por eso, si nosotros no nos... eh, si nuestra vida cristiana consiste en cumplir mandamientos, la embarramos. Pero si nuestra vida cristiana consiste en hacer las cosas por amor, todo cambia. Nuestro trabajo hecho por amor. Vamos a ir mirando, Señor, cómo más le puedo poner yo sentido a las cosas, sentido a la vida. Y leía esta mañana algo que a mí me encantó en este libro que se titula Formar personas libres y dice, la fidelidad es estabilidad, una estabilidad que en ningún modo es monotonía. Y entonces, pues va diciendo, si nosotros hacemos las cosas con amor, no hay monotonía. Todas las cosas, aunque sean las mismas, aunque sea lo mismo, aunque veamos a la misma persona, la vemos de una forma totalmente distinta. La fidelidad es creativa, busca constantemente maneras nuevas de expresar el amor, las mismas convicciones en las circunstancias del momento presente. Vivimos las cosas de una forma distinta hoy. Expresamos el amor de una forma distinta hoy. Y eso implica que hago las cosas por amor. No importa si estoy cansado, no importa, no, no importa lo que pase. Hacemos las cosas y las hacemos bien. Nuestras esperanzas, si en nuestra vida eh, pensemos con el trabajo, hay esperanzas. Intento ver cómo sacarle cosas nuevas al trabajo, que brille. Estudiar formas nuevas de trabajar, ver cómo hacer para vivir cada día mejor las cosas. Pensemos qué más podemos hacer. Todo apunta no a nuestros deseos como un fin en sí mismos, sino a un nuevo modo de conocer mejor a Dios y de acercarnos a Él. Directa o indirectamente nuestros deseos giran enteramente alrededor de Él. Sigue don Fernando Caris hablando de Guadalupe. El amor a Dios y su afán profesional le impulsaban a implicarse generosamente en las necesidades sociales de su tiempo. No le eran indiferentes los sufrimientos de los demás, y esto la llevó a llevar adelante iniciativas de desarrollo social tanto en su país como en México, donde ella vivió, desplegando todos sus conocimientos y talentos, sin quedarnos guardando esos conocimientos, sin quedarnos guardando nuestros talentos. Tu Señor nos has dado tanto. Por eso quieres que nosotros, pues, eh, nos santifiquemos, nos parezcamos ahí, donde nosotros estamos, en nuestro trabajo, nos parezcamos cada vez más a ti. Y dice don Fernando, Guadalupe era una apasionada de la química.
Pero el trabajo no era para ella solamente un lugar de realización profesional, sino principalmente un espacio para tratar a Dios y darse a los demás, de servir. Primero, tratar a Dios. Segundo, darse a los demás, servir. Y después sí, pues ver cómo crecer como persona. Pues alguna vez San José María decía que nosotros teníamos que mejorar nuestra forma de trabajar porque el trabajo es ese anzuelo para que otros peces pues, puedan acercarse a Dios. Si hacemos las cosas mal, ¿cómo vamos a atraer? Si no le ponemos cariño a ese trabajo que hacemos, ¿cómo vamos a hacer? El Papa decía, el libro del Génesis narra que Dios creó al hombre y a la mujer confiándole la tarea de llenar la tierra y dominarla, lo que no significa explotarla, sino cultivarla y protegerla, cuidar de ella con el trabajo propio. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios. Nosotros estamos llamados a cultivar y a custodiar todos los bienes de la creación. Y de este modo participamos de la obra de la creación. Cultivar los bienes de la creación. Somos co-creadores con Cristo, llamados con Cristo a ser. Por eso seguía, el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. El trabajo, por usar una imagen, nos unge de dignidad, nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, que trabajó, trabaja y actúa siempre. Da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia y a contribuir al crecimiento de la propia nación. Por eso, también el Papa decía en la Christus Vivit, ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar, dependiendo de la ayuda de otros. Eso no hace bien, porque el trabajo es una necesidad, parte del sentido de nuestra vida en la tierra. Es camino de maduración, de desarrollo humano, de realización personal, parte del sentido de nuestra vida en la tierra. Y si nuestra vida no tiene sentido, si nosotros no tenemos un porqué y un para qué, es muy complicada. Víctor Frankl se inventó esto de la logoterapia, es decir, eh, la terapia a punta de sentido, que la vida tenga un sentido. Eh, en, en este congreso de familia, una de las cosas que decían era muy importante era hablar de la eh, de, de la eh, formación de los niños para que su vida tenga sentido. Y ponían un ejemplo, decía que pues ir dándoles a cada niño cosas que ellos puedan hacer, tareas que ellos puedan cumplir, tareas que ellos puedan llevar a cabo. Y pues, eh, y obviamente no poner tareas que sean imposibles, ni tareas demasiado fáciles, ni tareas demasiado, pues, que sean imposibles. Y decían que alguna vez a un niño, una profesora les dijo que en África, pues, estaba, eh, no sé si en Estados Unidos o en Europa, les dijo que en África, pues, en un pueblo se necesitaba hacer un pozo para que un pueblo pudiera vivir y que para eso se necesitaba $1.500. Entonces el niño fue a su casa y cogió todos sus ahorros, empezó a pedirle a otros, a cantidad de personas y reunió los $1.500 y
a la semana o a las 2 semanas fue donde la profesora, aquí está la plata. Y la profesora le dijo, bueno, te pongo en contacto con las personas que pues me han dado este encargo, pues me contaron esto. Y efectivamente el niño se puso en contacto con ellas y le dijeron, los niños, estas personas le dijeron, mira, no son 1.500 sino $2.000. Y entonces el niño se puso a trabajar en lugar de hundirse para llegar a los $2.000 y los consiguió y se los dio. Y con eso pues le dio sentido. Leyendo este libro de Open y la vida de Andrea Agassi, me encanta, pues un tenista profesional y pues una persona normal, corriente, que luchó, se equivocó, pero una de las cosas que dice él es, hasta que yo no encontré el sentido de mi vida, y, y el sentido de mi vida es casarme, tener hijos y además ayudar a una fundación para sacar adelante a muchos niños pobres, mientras no encontré el sentido de mi vida no arrancó. Por eso el Papa dice, y el trabajo es una necesidad, parte del sentido de nuestra vida en la tierra, camino de maduración. Si nosotros tenemos, pues, si tenemos que madurar, es importante que trabajemos. Pues tú, Señor, lo hiciste. Lo estamos viendo aquí porque tus paisanos van diciendo, y este no es el hijo del carpintero, este no es el carpintero, el que trabajaba con nosotros, el que trabajaba aquí, el que nos hacía las mesas, el que nos hacía las sillas, el que nos hacía las camas, el que nos hacía el arado. El trabajo es camino de maduración. Procuro que la gente trabaje y también pues que los niños trabajen, que las personas, y con mi trabajo pues voy madurando, voy haciendo las cosas mejor. Así que también eh, el trabajo es un medio de desarrollo humano y de realización personal. Por eso nos dice el Papa, ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar. Ayúdanos, Señor, a valorar el trabajo, pues en una sociedad en la que se está eh, golpeando tanto la necesidad del trabajo, en el que se está hablando tanto de que el trabajo no es una cosa digna para el hombre. Ayúdanos a encontrar realmente que esto sí vale la pena. Y dice, la espiritualidad cristiana, junto con la admiración contemplativa de las criaturas que encontramos en San Francisco de Asís, ha desarrollado también una rica y sana comprensión sobre el trabajo, que podemos contemplar, por ejemplo, la vida del beato Carlos de Foucault, Charles de Foucault y de sus discípulos. Y podríamos decir también de San José María. El trabajo nos unge de dignidad, nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios, que trabajó y trabaja y actúa siempre. Pues, y esto hace referencia a, en un momento dado, pues, los fariseos y los saduceos empiezan a criticar a Dios, empiezan a criticar a Jesús y lo empiezan a criticar porque Él trabaja el día de sábado. Y Jesús les dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo, yo también sigo trabajando.
El trabajo. Jesús trabaja, trabajaba y actúa siempre. Dice, el trabajo da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, de contribuir al crecimiento de la propia nación. Qué importante es esto, que nosotros nos demos cuenta de que no somos piezas aisladas y que estamos llamados por Dios a contribuir al progreso de nuestra nación. Somos, eh, somos parte de un engranaje, eh, San José María lo decía de alguna forma, no somos versos sueltos, estamos unidos, hacemos parte de un poema que viene desde antes de nosotros y va después de nosotros. Entonces, vamos nosotros a pedirle al Señor, ayúdame, ayúdanos a cada uno, pues, a ver cómo hacemos para que la nación, nuestra propia nación crezca. Pues a mí me impacta mucho lo que ya lo he contado en otra meditación, lo que decía don Francisco Pons, de los que pues es uno de los primeros rectores de la Universidad de Navarra, de cuando él encontró a un amigo suyo del Opus Dei, José María Albareda, en plena Guerra Civil Española, que le dijo, cuando se lo encontró, le dijo, tenemos que luchar para sacar adelante la investigación en este país. Y efectivamente lo hizo. Aquí, pues todos estamos dándonos cuenta de cómo hay tantos que van luchando por hacer cosas. Una cosa pequeñita, pues se me viene a la cabeza eh, estos de la Universidad de La Sabana que están sacando adelante los ventiladores para hacer frente a esta emergencia que viene con el COVID. Pues uno dice, gente que eh, trabaja con tenacidad, con empuje, sin descanso, y que están viendo cómo hacer para que crezca la propia nación. No es llegar y decir, hay una dificultad, entonces dejamos que las cosas sigan, nos sentamos a esperar que las cosas pasen. No, trabajan. El trabajo nos crece, el trabajo nos hace madurar, el trabajo nos hace cambiar, el trabajo nos hace parecernos a Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen que vivió trabajando durante toda su vida en la casa, en su hogar. Pidámosle también a San José que eh, nos ayude a valorar el trabajo que cada uno de nosotros tenga. Puede ser manual como él, puede ser un trabajo de hogar como el de la Virgen. Cualquier trabajo, hacerlo bien, hacerlo por amor, hacerlo para la gloria de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.